y vamos con el segundo tema de microclínica. Vamos a tratar con cocos gram positivos anaerobios facultativos. Muy bien, ya vimos el otro día antes, vimos los Staphylococcus y ahora vamos a ver el género Streptococcus, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto siempre tiene que ir subrayado, ¿vale? Venga, en cursiva, ya que estamos. Muy bien, ahora vamos con las características generales. Son cocos gram positivos anaerobios facultativos. Son células esféricas u ovaladas de un diámetro inferior a 2 micrómetros. Son inmóviles, están encapsulados según la especie. También son catalasa negativos y son sensibles a la vancomicina. Aquí tenemos un anexo. Muchos de ellos forman parte de la microbiota y muchos provocan enfermedades tanto en animales como en humanos. Requieren medios de cultivo enriquecidos con sangre. Muy bien. Ahora vamos a ver la taxonomía. Schott-Müller, 1909, clasifica los Streptococcus según su capacidad para producir hemólisis cuando los cultivamos en agar sangre. Existen tres grupos: los alfa-hemolíticos, los cuales tienen una hemólisis incompleta, coloración verdosa, se ve en el agar. Luego los beta-hemolíticos, que vemos una hemólisis completa, y los gamma-hemolíticos, que no son hemolíticos. Muy bien, además de Schott-Müller y de esta identificación, tenemos otra que es la de Brown, 1919, que vemos tres grupos, que son los hemolíticos, los viridans, que pueden ser o bien del tipo alfa-hemolítico, que producen una coloración verde en las placas de la sangre, o bien del tipo no hemolítico. Y además vemos los no hemolíticos. Muy bien. Luego tenemos la clasificación de Lancefield de 1933. Vemos grupos de los hemolíticos, de la A a la H y de la K a la V, en función de un antígeno de la pared. Muy bien. O sea que los Schott-Müller y Brown es según la hemólisis de la actividad hemolítica, y el tercero es según clasifica los grupos de los hemolíticos, ¿vale? Luego tenemos el manual de Bergy de 1986, que podemos tres grupos: Streptococcus piógenos hemolíticos, Streptococcus orales, que se encuentran en la orofaringe desde el nacimiento hasta la muerte. Luego están clasificados otros Streptococcus. Dentro de los Streptococcus piógenos hemolíticos vemos Streptococcus piógenes, grupo A de Lancefield, único representante; el Staphylococcus agalactiae, que está dentro del grupo B de Lancefield, el único representante. Luego vemos Streptococcus pneumoniae, que es no agrupable, y luego Streptococcus species, o sea, SPP, en los que vemos los grupos G y C, productores de colonias muy grandes, parecidos a Streptococcus piógenes, que es de grupo A, pero estos son de grupo G y C, de Lancefield, evidentemente. Muy bien, ahora vamos con la especie. Vamos a ponerlo aquí. Streptococcus, que hay que acordarse. Muy bien. Streptococcus piógenes. ¿Está bien escrito? Perfecto. Bueno, sigamos. Las características generales de los Streptococcus piógenes son cocos gram positivos anaerobios facultativos, están agrupados generalmente en cadenas, son beta hemolíticos, alrededor de las colonias aparece una hemólisis total, eso es un beta hemolítico, son catalasa negativos, estos son sensibles a la bacitracina, actualmente parece que es un antibiótico inefectivo, bueno, son resistentes a cotrimoxazol, son resistentes a cotrimoxazol, que es trimetoprim más sulfametoxazol, es decir, Streptococcus piógenes son resistentes al cotrimoxazol,
que es lo mismo que el trimetoprim más el sulfametoxazol. Se sitúa dentro del grupo A del Lancefield. Además, tiene más de 80 serotipos diferentes o serovariedades. Cuando vemos la acción patógena, vemos que tiene procesos supurativos localizados. En la faringoamigdalitis, entre los 5 y 15 años de edad, los ácidos teitóicos de Streptococcus pyogenes le permiten adherirse específicamente a las células epiteliales de la faringe. Después aparece la fiebre alta y las adenopatías. Muy pocas veces produce otitis o neumonía. También tenemos otra enfermedad que es la pioderma o impétigo, que es una infección localizada y purulenta de la piel que afecta a las zonas expuestas, cara, brazo, piernas. Esta infección comienza cuando la piel se coloniza por los Streptococcus pyogenes tras un contacto. Es muy infecciosa. Se forman vesículas que más tarde se transforman en pústulas, vesículas llenas de pus, que se rompen y forman una costra. Como consecuencia del rascado, es típica la diseminación dérmica de la infección y si existe una lesión previa. Vamos a volver, pioderma o impétigo. Todo lo que produce lo que hemos dicho, como consecuencia del rascado, es típica la diseminación dérmica de la infección y si existe una lesión previa. Cicatriz costerida también lo será. Muy bien, hablamos de procesos supurativos invasivos. Antes eran procesos supurativos localizados, la faringoamigdalitis y la pioderma o impétigo, y ahora hablamos de procesos supurativos invasivos. Erisipela. Es una enfermedad contagiosa que afecta a la piel y al tejido subcutáneo. Celulitis, en especial de la cara. Se caracteriza por la aparición de placas rojas y brillantes y la presencia de fiebre. Aparecen flictenas llenas de un líquido que contiene las bacterias. Además de la erisipela, vemos la fiebre puerperal. Aquí se trata de una endometritis producida por Streptococcus pyogenes. La escarlatina también es una complicación de la faringitis estreptocócica que tiene lugar cuando la cepa infecciosa es lisogenizada por un bacteriófago que estimula la producción de una toxina piógena. Existen 3 tipos de toxina eritrogénica, la A, la B o la C, y por tanto 3 tipos de escarlatina. Las toxinas actúan como superantígenos y pueden estimular el sistema inmunitario sin necesidad de las células presentadoras de antígenos. Se produce un eritema que suele curar. Ahora vemos la celulitis. Es una infección del tejido celular subcutáneo que comienza como una flictena. Inicio brusco con dolor intenso. Ahora vemos la fascitis necrosante o gangrena streptocócica. Es una infección que se desarrolla en la zona profunda del tejido subcutáneo, se extiende a través de los planos de las fascias y se caracteriza por una extensa destrucción de los músculos y tejido adiposo. Muchas veces lleva al síndrome de shock tóxico streptocócico. También vamos a ver el síndrome del shock tóxico estreptocócico, que suele aparecer fiebre, náuseas, diarrea y finalmente un shock séptico, fallo multiorgánico. No todos los Streptococcus pyogenes pueden dar estos cuadros, solo unos determinados. Además de todos estos procesos, vamos a hacer un repaso. Procesos supurativos invasivos: erisipela, fiebre puerperal, escarlatina, celulitis, fascitis necrosante, síndrome del shock tóxico estreptocócico. Y ahora otros procesos como artritis monoarticular aguda, peritonitis primaria, sobre todo en la infancia, y mastitis puerperal y absceso de mama. Bien, ya hemos hablado de 2 tipos de procesos, ahora vamos a ver procesos no supurativos post-estreptocócicos, que son cuadros autoinmunes, es decir, que se lo crea el propio organismo después de la entrada de los... Es decir, que no es directamente por ellos, sino que es culpa de la reacción que ha tenido el cuerpo hacia ellos. Encontramos la fiebre reumática. Es un cuadro grave en niños que aparece en los 15-30 días después de haber sufrido una faringoamigdalitis maltratada. Se caracteriza por alteraciones inflamatorias que afectan al corazón, lesiones valvulares, las articulaciones, los vasos sanguíneos y los tejidos subcutáneos. También aparecen nódulos subcutáneos y corea de
Sydenham. La proteína M de la superficie bacteriana está formada por dos cadenas peptídicas. El extremo amino, por fuera de la bacteria, es muy variable y da lugar a los 80 serotipos que se conocen. Otro de los procesos no supurativos post-estreptocócicos es la glomerulonefritis aguda. Glomerulonefritis aguda. Se observa tras una faringoamigdalitis. Joder con la faringoamigdalitis. Hay un depósito de complejos inmunes insolubles por encima del endotelio debido a la unión del antígeno-anticuerpo. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. También encontramos el eritema nodoso y otro de los procesos es PANDAS, que son trastornos neuropsiquiátricos pediátricos, que básicamente pueden ser trastornos obsesivos compulsivos y el síndrome de Tourette, que no sé lo que es. Como no detalla mucho, pues nada. Muy bien, esto lo tenemos que ver. Vemos la patogenia del shock tóxico estreptocócico. El Streptococcus pyogenes M1TA, no sé qué es. No, si no da el anticuerpo, ¿no? No sé qué es esto exactamente. Bueno, vemos que hay una infección localizada, diseminación tóxica. No anticuerpo antitoxina A, produce escaratina. Y si hay bacteriemia, el anticuerpo antitoxina A puede producir sepsis grave en inmunocomprometidos y una bacteriemia cuando no se ha aplicado el anticuerpo antitoxina A, SST, que no tengo ni idea qué es. Así que vamos a ignorarle, vamos a seguir con el diagnóstico del laboratorio del Streptococcus pyogenes. Podemos hacerlo directo a partir de muestras sacados de exudados purulentos, raspados dérmicos, líquido articular, escobillado faríngeo en la sangre, también por microscopía, con una tinción de Gram, no en la amigdalitis, no hacerla, no sé por qué. Podemos hacer un cultivo, supongo que eso sí que se podrá hacer en la amigdalitis, en agar sangre con cotrimoxazol, ya que son resistentes y mataría al resto de bacterias, y un hemocultivo. También podemos hacer diagnóstico directo con detección de antígenos o ELISA. Hay pruebas muy fiables. Podemos identificarlo por su beta-hemólisis, la sensibilidad a bacitracina, la resistencia a cotrimoxazol y el antígeno grupo específico A. Podemos hacer un diagnóstico indirecto a partir de la detección de anticuerpos, antiestreptolisinas, ASTO, que al parecer los Streptococcus pyogenes produce dos tipos de hemolisinas. La hemolisina S, que no es antígena, y la hemolisina O, que sí es antígena, y por lo tanto hay producción de anticuerpos contra esto. Esto sería lo que se detecta. Muy bien. Luego vemos que las antiestreptolisinas O son anticuerpos presentes en individuos que han sido infectados por Streptococcus pyogenes. Problema, no sabemos si la infección es reciente o si ocurrió hace años. No tiene utilidad diagnóstica. Esto es lo que pasa con el diagnóstico indirecto. Buscas anticuerpos y no. Bueno, vamos a ver el tratamiento. En tratamiento vemos en patologías supurativas localizadas daremos penicilina G benzatina, 600.000 o 1.200.000 unidades intramusculares. Wow, no sé exactamente qué significa, espero que sean 600 y 1.200, pero bueno, no estoy seguro. Luego, penicilina V, podemos dar también penicilina V 125 miligramos cada 6 horas durante 10 días por vía oral. También podemos dar amoxicilina más ácido clavulánico, que es la alternativa a la penicilina. Podemos dar también eritromicina solo en casos especiales alérgicos a la penicilina y cosas así. Luego, en patología supurativa invasiva, daremos clindamicina 900 miligramos durante 8 horas vía intravenosa. En cuanto a la fiebre reumática, daremos penicilina G benzatina, 1.200.000 unidades intramusculares durante 3-4 semanas. No sé qué significa lo de 1.200.000, pero bueno, no pasa nada. Vemos que las indicaciones es que hasta los 25-50 años y más de 5 años, última reactivación. Muy bien. Vamos a ver la siguiente especie.
Se trata nada más y nada menos que de Streptococcus. Esto va en minúscula, que casi lo liamos. Agalactiae. Muy bien. Y esto va siempre subrayado. Y así. Muy bien. Vale. Las características generales del Streptococcus agalactiae son cocos gram positivos, son anaerobios facultativos, principalmente son beta hemolíticos, pero al parecer alfa y gamma también. Tiene un antígeno grupo específico P, tiene 11 serotipos según la estructura de la membrana, son productores del factor CAMP. Si cogemos una placa de agar sangre y sembramos una estría de la bacteria, se produce una amplificación de la zona de la hemólisis. Muy bien, esto es factor CAMP. Si cogemos una placa de agar sangre y sembramos una estría de la bacteria, se produce una amplificación de la zona de hemólisis. Siguiente, vale. También la última característica es que produce hidrólisis por hipurato sódico. Vemos que en la clonación, básicamente, la localización de su colonización en el cuerpo humano es en el intestino, en algunos casos. 10-30% en vaginas, de embarazadas y no embarazadas, y un 70% de los recién nacidos se infectan por la bacteria, de los cuales un 1 o 2% padecen infecciones importantes. Normalmente el sistema inmune materno genera anticuerpos contra las bacterias y esto puede pasar al niño. Solo enfermarán si la madre no ha hecho una buena respuesta inmunitaria. Vamos, que no es muy común en un parto asistido y un embarazo asistido. Bueno, vamos a ver la acción patógena. En primer lugar vemos la infección neonatal, que es la más frecuente. Existen dos, que son las precoces y las tardías. En la precoz, por ejemplo en el canal del parto infectado, podemos ver una bacteriemia, meningitis y neumonía. Se adquieren por contaminación del líquido amniótico. Son enfermedades muy graves. El 30% de las meningitis tienen secuelas irreparables. Esto en cuanto a lo precoz. Luego, en la fase tardía, en las infecciones neonatales tardías, podemos ver bacteriemias y meningitis. Y aquí se adquiere por contagio interhumano. Ahora podemos ver las infecciones infantiles, en las que básicamente vamos a ver osteomielitis. Eso en menos de un año. En cuanto a las infecciones en el adulto, vamos a ver mujeres embarazadas que tienen infectadas las vías urinarias, y en otros casos veremos bacteriemias, neumonías, infecciones de la piel y tejidos blandos, osteomielitis y artritis. Todo esto hay que recordar que es Streptococcus agalactiae. Eres grande, cabrón. Venga. Ahora vamos a ver el diagnóstico de laboratorio. Se ve por muestras. Supongo que esto se refiere a que es directo. Bueno, sí, muestras. Lo podemos ver por frotis vaginal rectal entre la semana 35 y 37 de gestación. Lo podemos ver en el líquido amniótico y por el líquido cefalorraquídeo. Frotis vaginal rectal, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo. Estas son las muestras que se suelen usar para ver el Streptococcus agalactiae. Luego, ¿dónde lo vamos a cultivar? En agar sangre y en agar granada. Agar sangre y agar granada. ¿Cómo lo vamos a identificar? Según su hemólisis. No tiene mucho sentido porque tiene los tres tipos de hemólisis. Así que también simplemente con que tenga hemólisis sabemos que es una de ellas. O no. Bueno, en fin, vamos a dejarlo estar. Vemos la hidrólisis de hipurato sódico. Vemos el factor CAMP al hacer la estría, que es la ampliación del lugar de hemólisis y del efecto hemolítico. Y vemos también, para identificarlo, el antígeno grupo específico, que es el B, si no recuerdo mal. Vamos a ver si era el B. A ver si nos sirve de algo leer esto o no. No, esto es el Piógenes. Me he ido muy lejos. Madre mía, total. Antígeno grupo específico B, correcto. Estaba hecho en las máquinas. Muy bien, y luego en diagnóstico molecular detectaremos ADN de la bacteria.
PCR, pocos laboratorios lo hacen. Bueno, va a parecer es una chorrada. Vamos a ver el tratamiento. Vamos a tratarlo con penicilina G, ampicilina, cefalosporinas de primera y segunda generación, vancomicina y macrólidos. El tratamiento profiláctico, lo que viene a decir mejor prevenir que curar. Vamos a tratar los factores de riesgo: cultivo positivo, enfermedad invasiva en niño anterior, embarazadas, bacteriuria en el embarazo, parto inmaduro, rotura prolongada de membranas, más de 18 horas, y fiebre intraparto, 37,5. El tratamiento: ampicilina intravenosa. Y ahora vamos con el último género, que son Streptococcus SPP. Eso al parecer no se subraya, así que no lo subrayamos. Muy bien. Que son grupos G y C. Vamos a poner entre paréntesis grupos G y C. Ya está. Muy bien. Dentro de los Streptococcus, las especies de Streptococcus, los grupos G y C, vemos una acción patógena mayoritariamente protagonizada por las faringoamigdalitis, las artritis, la neumonía, las infecciones cutáneas, celulitis, infecciones aparato genital femenino, bacteriemia y endocarditis. Bien, y también vamos a ver ahora la especie. Bueno, vaya, sí que ha sido corto estos Streptococcus. Vamos a ver la especie. Voy a poner aquí especies. Y vamos a poner aquí la de Streptococcus pneumoniae. Muy bien, perfecto, qué crack estoy hecho, madre mía. Muy bien. Dentro de la especie Streptococcus pneumoniae, vulgarmente también se le denomina neumococo. Es el prototipo de bacteria invasora. Muy bien, neumonía, supongo que la neumonía, el neumococo, todo eso. Muy bien, sigamos. Las características generales es básicamente que son cocos gram positivos anaerobios facultativos, igual que el resto de streptococos. Son capsulados. La cápsula es el factor de virulencia más importante. Las cepas acapsuladas no son patógenas. Importante. Están siempre agrupados en parejas. Interesante. Forma lanceolada, que tiene dos puntas de lanza opuestas por la base. De aquí el dibujo este. Alfa y gamma hemolíticos, según el medio de cultivo, en presencia de oxígeno o dióxido de carbono. No son agrupables según la clasificación de Dersfield. Producen autolisis. Cuando tienen una dificultad en el crecimiento, se lisan en la tinción de Gram, por tanto se tiñen como positivos y negativos. Anda, qué curioso. Son sensibles a la aptoquina, que es clorhidrato de etilhidrocuproína. Sensibles a la aptoquina, clorhidrato de etilhidrocuproína. Muy bien, también vemos la metabolización de la inulina. Pues un polisacárido. ¿Inulina? ¿O no es la insulina? Bueno, vamos a hacer como que no lo hemos visto. Vemos que hay 90 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Vaya, por Dios. Gracias a la variabilidad de la cápsula, teóricamente un individuo puede padecer 90 neumonías diferentes. Madre mía. Factor de virulencia es la bacteria con más capacidad de invasión que hay. Socorro. Tiene factores de virulencia: el ácido teitoico o antígeno C, ácido lipoteitoico, antígeno F. Luego tenemos los peptidoglucanos, la neumolisina. Muy bien, la prevalencia de portadores sanos de Streptococcus pneumoniae según la edad. En preescolar vemos que la prevalencia es de un 30-60%. En edad escolar, 25-35%. En edad adulta o joven, 10-25%. Y bueno, adultos jóvenes, mejor dicho, 10-25%. Y luego adultos, posterior a la juventud,
Convivientes con niños un 30%, y si no convive con niños un 6%. Es decir, que la neumonía, cuanto más viejo, mejor. Acción patógena. Vemos que es una enfermedad localizada. Puede haber otitis en el oído medio, sinusitis, neumonía. Es la primera causa bacteriana. Suele acompañarse por... ¿qué era esto? Influenza. Bueno, lo veremos más adelante, ¿no? H. influenzae. Enfermedad invasiva. Empiema pleural, bacteriemia, meningitis. La tercera causa de 1 mes a 10 años. Primera causa más de 10 años. Las fracturas de la base del cráneo comunican el aparato respiratorio con las meninges. Por eso puede provocar meningitis. Luego, en otros tipos de acción patógena, artritis monoarticular aguda, peritonitis primaria, fiebre y rhabdomiólisis y endocarditis, que es poco frecuente, pero posible. La incidencia de la enfermedad neumocócica es de un 30-50% otitis bacterianas agudas, un 60-86% neumonías bacterianas comunitarias, 15-20% neumonía bacteriana hospitalaria y un 18% de todas las MBA, que es meningitis bacterianas agudas. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, vemos muestras como esputos, que son muy mala muestra, requiere una alta densidad de bacteria, líquido, pleural, ascítico, articular, líquido cefalorraquídeo, sangre, según la clínica. También podemos verlo por microscopía, ¿no? El examen en fresco con la reacción de Quellung. También podemos verlo en la tinción de Gram, no en caso de esputo, ¿vale? Ya hemos dicho que es una mala muestra el esputo. En los Streptococcus pneumoniae podemos detectarlo, o sea, podemos identificar también con la detección del antígeno capsular, látex, electrosinéresis. Luego vemos que ¿dónde lo podemos cultivar? En agar sangre con un 10% de dióxido de carbono y en hemocultivos, cuadros invasivos. Vale. Identificación, sensibilidad a la uptoquinina, metabolización de la inulina. Parece que la inulina no es la insulina, es la inulina. Lo podemos identificar a partir de sensibilidad a la uptoquina, metabolización de la inulina y solubilidad en bilis. El cultivo se vuelve transparente. Interesante. Repitamos otra vez. Identificación. Sensibilidad a la sensibilidad a la uptoquina, metabolización de la inulina y solubilidad en bilis. En el cultivo se vuelve transparente. Luego hablamos de la resistencia a la penicilina de los Streptococcus pneumoniae. Factor de riesgo en niños, tratamiento con metalactámicos, inmunodeficiencias y esplenectomía. Luego vemos la resistencia de bajo nivel con ese crecimiento, concentración mínima inhibitoria de 0,12 miligramos por litro en un 25% de los aislamientos y variación de la resistencia a eritromicina, tetraciclina y cotrimoxazol. Hoy estos fármacos son inútiles porque la mayoría de las bacterias son resistentes. Cuando presenta una resistencia de alto nivel, con una concentración mínima inhibitoria de más o mayor o igual a 4 miligramos litro, vemos que superan el 20% de los aislamientos y mucha variación de resistencias, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar a Streptococcus pneumoniae? Hay que hacer un estudio de la sensibilidad a la penicilina. Si es penicilina sensible, le daremos penicilina G. Si es penicilina resistente y no tiene meningitis, le daremos haremos un estudio de CMI, o sea, de concentración mínima inhibitoria de penicilina G. Y tenemos dos alternativas: o darle penicilina G a dosis altas, o darle vancomicina, teicoplanina, imipenem, cefalosporina de cuarta generación
clindamicina, rifampicina y todo lo que he dicho, si no funciona la penicilina G a dosis altas. También podemos darle si es penicilina resistente y no tiene meningitis y es poco resistente, le daremos mucha dosis de penicilina G y vancomicina, teicoplanina, imipenem, cefalosporina de cuarta generación, clindamicina y rifampicina. Si es bastante resistente, le daremos vancomicina o imipenem. Si sí que tiene meningitis, o sea, si sigue el problema de la meningitis, haremos un estudio de la concentración mínima inhibitoria de la cefotaxima para saber si hay sensibilidad. Si hay sensibilidad, daremos la cefotaxima. Si no hay sensibilidad, es decir, que es resistente, le daremos vancomicina más rifampicina o vancomicina más ceftriaxona o le daremos vancomicina más cefotaxima. Y aquí pone con un interrogante que también podemos hablar de meropenem. Pues muy bien. Hablaremos de la profilaxis. La profilaxis, vamos a ver vamos a ver las indicaciones de las vacunas antineumocócicas, ¿no? Hay para prevenir se vacuna, básicamente. La vacuna 23 valente se da en adultos mayores de 65 años y adultos niños mayores de 5 años que puedan tener enfermedad crónica pulmonar, cardíaca, hepática, renal, es decir, enfermedad crónica, básicamente, de algún órgano importante, pueda tener diabetes, síndrome nefrótico y una fístula helicoencefalorraquídeo, además de inmunosupresión, como asplenia, mieloma, tratamiento antineoplásico, trasplante, VIH. La vacuna 13 valente, que no me preguntéis qué significa, niños menores de 15 meses cumpliremos con un calendario de vacunaciones y en niños menores de 5 años con cualquiera de las indicaciones de la 23 valente. Bien, los Streptococcus orales o viridans, vemos muchas especies, las cuales voy a decir simplemente en voz alta porque veo que no le da mucha importancia, así que le daré como está aquí, lo leeremos y ya está. Especies: Streptococcus spp, grupo Salivarius, Streptococcus especies, grupo Mutans, grupo Sanguis, grupo Mitis, grupo Milleri y Streptococcus bovis. Todos ellos son Streptococcus de tipo oral, entre paréntesis viridans. Su acción patógena produce caries dental, abscesos, bacteriemia, endocarditis. Tras una lesión en la boca puede llegar a colonizar válvulas cardíacas alteradas. Estas forman colonias y dirigen el tejido cardíaco y luego dan lugar al soplo en la auscultación. Se forman microembolias bajo las uñas y se observa tejido valvular lleno de bacterias. El tratamiento contra esta acción patógena daremos penicilina, que suele responder bien, y si no, podemos dar también gentamicina. Y bueno, aquí tenemos el gen de los Enterococcus, el cual vamos a dar en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.